las clases Se lo escucha, Sí, doctor. doctor, se le escucha, doctor. y se ve el nuevo tema, ¿verdad? Sí. Sí, doctor. Muy bien, gracias. Doctor, buen Sí, día. Disculpe, doctor, estaba con mi ordenador y mi audio no funcionaba. Es mi primera clase, doctor. al finalizar me avisa, por favor, y he hecho una llamada. ¿Ya? Está bien, doctor. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver los principios del derecho del trabajo. La recomendación es que, siempre les digo, este es un tema muy importante, porque nos va a guiar cómo vamos a desarrollar la materia. Para entender al derecho del trabajo, hay que conocer los principios, entender el alcance y saberlos aplicar a cada situación. Y les repito lo que siempre les he dicho a los demás compañeros. El que no sabe los principios, no entiende o no los aplica, no sabe derecho laboral. En muchas materias hay principios, pero tal vez estos cobran más importancia en el ámbito del derecho del trabajo, los principios del derecho del trabajo, muy importantes. Yo dicto derecho autonómico y hay principios del régimen autonómico, pero no son de los principios de la autonomía en general, sino de la autonomía boliviana. En cambio, estos principios, que muchos están traducidos en las normas bolivianas, son principios del derecho del trabajo en general, y por eso es que nos interesan y aún no están normados, se aplican, como vamos a poder ver y demostrar, siempre recomendándoles que tengan a su mano la Constitución y la Ley del Trabajo, ¿no? Por lo tanto, siguiendo al profesor Américo Pla Rodríguez, los principios son aquellas líneas directrices que van a informar las normas, es decir, van a hacer que las normas vayan por esta línea, van a inspirar soluciones. Los principios sirven para promover nuevas normas, orientar la interpretación de las normas que ya existen, resolver los casos no previstos. Los principios son más que una norma, no son una norma, son más generales que la norma. Son criterios básicos. Por lo tanto, sobre esa base se va a edificar el derecho del trabajo. Sobre esa base se va a construir el derecho del trabajo. Entonces, el principio es más que una norma porque más bien inspira que se promuevan normas, inspira a la norma, entiende a la norma, la suple. Hay principios que son propios en cada rama del derecho, en cada disciplina. Y estos principios hacen que se distinga de otras ramas, ¿no? El sentido protector, por ejemplo, es muy propio del derecho del trabajo. Entonces, los principios en su conjunto, todos los principios conectados entre sí, le van a dar una fisonomía, un cuerpo al derecho del trabajo. No actúan de manera aislada los principios. Este principio sí, este principio no. Se interconectan entre 2, 3, a veces más, para cada situación. Por lo tanto, es el armazón de nuestra disciplina, lo que llamamos
principios del derecho del trabajo. ¿Sí? Bien. Hechas estas consideraciones y señalando qué son, vamos a ver ahora qué función cumplen. 3 funciones, nos dice el profesor Pla. Primero, los principios cumplen una función informativa. ¿Por qué? Porque le inspiran al legislador. Toda persona que quiera hacer una norma laboral debe estar inspirada en los principios. Porque son las guías. No puede ir uno en contraflecha, en contrasentido. Imagínense, el principio es protector. ¿Qué significa? Proteger al trabajador. Y yo voy a hacer una norma que le desproteja. Esa norma no está amparada por los principios, no está guiada por los principios. Y hemos dicho que los principios inspiran al legislador. Entonces tiene que conocer. Entonces tiene uno que informarse cuáles son los principios. Al informarse de los principios, seguramente vamos a ir adelante con los mismos. ¿Sí? Eso es muy importante. Va a ser el fundamento del ordenamiento jurídico. ¿Qué quiere decir? La base. Uno se tiene que basar en los principios. Por ejemplo, tenemos una ley de restitución de derechos laborales por despido injustificado. De las últimas que se ha dictado, la última norma, la última ley, la 482. ¿En qué principio se basa? Para hacer un procedimiento de reincorporación a los trabajadores despedidos en forma injustificada. ¿Cuál es el principio en el que se ha basado esa norma? ¿En qué principio nos hemos basado? Yo he sido el autor de esa norma en su origen y luego con los cambios ha habido una construcción colectiva, siempre lo digo. ¿En qué principio me he basado? En el principio de continuidad de la relación laboral, partiendo del principio de continuidad de la relación laboral, por el cual este principio dice que la relación laboral se le debe dar la más larga vida, que se debe evitar la conclusión en forma arbitraria y unilateral por parte del empleador. Y por lo tanto, el principio de continuidad busca que la relación laboral tenga la más larga vida en todas sus formas, en todos sus contextos. Y se sobreponga a varias situaciones que pueden querer afectar la continuidad de la relación laboral. Por ejemplo, el cambio de empleador no impide que la relación laboral continúe. El pago parcial de beneficios sociales no impide que la relación laboral continúe. El despido injustificado permite que el trabajador recobre su fuente de trabajo. El cambio de función no impide que la relación laboral continúe. Entonces, basándonos en un principio, además combinado con el principio de la irrenunciabilidad, combinado con el principio protector, hemos hecho una norma de restitución de derechos laborales en el caso del despido injustificado basado en el principio de continuidad de la relación laboral. ¿Y por qué se justifica ese principio de continuidad? Porque el salario es el único medio de subsistencia que tiene el trabajador para mantenerse a sí y a su familia. Y por lo tanto tenemos que proteger al trabajador para proteger a su familia y a una gran parte de la sociedad. Entonces vean ustedes, aquí en los hechos, en la experiencia, la función que cumple es una función informativa, porque nos va a permitir, así no seamos legisladores, sí, pero propulsores de la norma, nos vamos a inspirar en los principios y vamos a utilizar como fundamento
para que haya ordenamiento jurídico. Tengo una certificación en la que dice el abogado Hernán Clavel, en su condición de docente de la UNSA, docente de Derecho del Trabajo, ha elaborado esta norma en forma gratuita, no ha cobrado un centavo, dentro de la relación de interacción social entre la universidad y su pueblo. Yo le he dicho al dirigente de la COP que me haga ese certificado y al dirigente de la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia. Entonces, pues, tiene una función informativa, porque no puede hacer una norma laboral el que no esté informado de los principios. Primera función. Segunda, cumple una función normativa, porque si bien no es una norma, cuando no hay norma va a suplir en caso de ausencia. Si sobre alguna cosa no hay norma, ¿qué deberíamos aplicar? Deberíamos aplicar el principio. Les pongo un ejemplo. Antes no había una norma que regule el teletrabajo. No hay una norma que regule, hasta antes de la pandemia. No hay una norma. Y los del Ministerio de Trabajo, cuando uno iba y le decía, soy teletrabajador, a ver, en mi lista no hay eso, pero soy. Es que no hay una norma que regule el teletrabajo. Sí, no hay una norma. ¿Qué aplicaremos? El principio, pues. Ah, ¿y cuál principio? ¿Cuál principio? Ah, primacía de la realidad. ¿Qué significa la primacía de la realidad? Los hechos sobre las formas. Ya vamos a ver. Primacía de la realidad dice que cuando hay un hecho y un papel y son diferentes entre el hecho y el papel, siempre se aplica el hecho. Entonces resulta que al teletrabajador le han hecho un contrato civil, pero en los hechos es una relación laboral. ¿Por qué? Porque trabaja por cuenta ajena, sí, trabajo para el señor que me ha encargado. ¿Recibe una remuneración? Sí, cualquiera sea su forma, semanal, quincenal, mensual, por producto, recibe. Y lo hace bajo la dirección del empleador, es decir, en condiciones de subordinación y dependencia, sí. Y por lo tanto, así el teletrabajo no esté normado, vamos a aplicar el principio de primacía de la realidad. Y le deberíamos dar protección y deberíamos atender su caso y resolver su caso. Pero cuando uno no conoce la función de los principios, se desentiende del tema y dice, no hay aquí eso, aplique el principio. Si no hay la norma, aplique como fuente supletoria. Esa es la función de los principios. Para eso nos sirve. Para educar también a los que... Y lo mismo ocurre con los jueces, por ejemplo. Aunque debo decir que en su mayoría los jueces conocen los principios y aplican mucho los principios, ¿verdad? Bien. Y también cumple una función interpretadora. Tercera función. ¿Por qué? Opera como criterio orientador del juez o del intérprete. Espérenme un... Ahora sí, opera como criterio orientador del juez o del intérprete. El juez, al administrar justicia, tiene que orientarse en los principios del derecho del trabajo. El juez laboral. Les pongo un ejemplo basado en el principio de primacía de la realidad.
Los trabajadores demandan pago del desahucio. ¿Qué es el desahucio? Es el pago cuando uno ha sido despedido injustificadamente, no quiere volver al trabajo, pero le tienen que pagar 3 sueldos por haber sido despedido injustificadamente. Eso es el desahucio. Pagarle 3 sueldos, te vas. Aparte de eso, la indemnización. Si ha trabajado 4 años, 4 sueldos. Eso es indemnización. Pero por despido injustificado, 3 sueldos más. Entonces, 4 más 3, 7. Tiene que pagarle. Si ha trabajado 8 años, 8 sueldos, más el desahucio, que es fijo, 3, 9, 10, 11. 11 sueldos tienen que pagarle. Y estamos en un proceso. El empleador dice, le puedo pagar la indemnización, pero no le voy a pagar el desahucio. ¿Por qué? Porque el trabajador ha renunciado. Aquí está la carta de renuncia. Aquí está. El trabajador ha presentado su carta de renuncia. Y por lo tanto, el desahucio es cuando el trabajador es despedido. Yo no le he despedido, él ha renunciado. Y el juez dice, a ver, ¿cuántos son los codemandantes en este proceso? 15. 15 están demandando desahucio diciendo, me ha despedido, y el empleador presenta 15 cartas de renuncia diciendo que han renunciado. ¿Qué tiene que hacer el juez? El señor juez tiene que orientarse en los principios, buscar la verdad material de los hechos, es decir, la primacía de la realidad. Aunque haya un papel, pero si en los hechos no han renunciado, sino los han renunciado, si en los hechos los han despedido, ¿qué tiene que aplicar el juez? El principio, no la forma. Entonces dirá, ¿quién ha redactado esta carta? Todas las cartas tienen el mismo tenor, a tiempo de agradecer por que me han acogido a la empresa. Con mínimos cambios presento mi renuncia irrevocable al cargo, así. ¿Usted ha hecho? El trabajador dice, yo no he hecho. ¿Por qué? Yo no tengo ni computadora en mi trabajo. Yo era portero. ¿Y quién ha hecho? No, él me da para que firme. Si no, no te pagamos ni nada. Firma. El empleador, sí. ¿Y a usted? Sí, él también me lo ha hecho. Y hemos firmado. A ver, empleador, dice que usted ha hecho esto. Yo tengo facultades para indagar, puedo hacer un backup en su computadora. Aunque lo haya borrado, el backup me va a determinar a mí, evidenciar cuándo se ha hecho esta carta y quién lo ha hecho. Señor juez, me han pedido que se lo haga. En realidad les he hecho un favor de redactárselos la cartita de renuncia. Ah, sí. Yo les pregunto a ustedes, ¿han renunciado o les han obligado a renunciar? ¿Qué dicen? Les han obligado a Me renunciar. han obligado a renunciar. ¿Qué aplique el juez? Los principios. Primacía de la realidad. Cuando hay una discrepancia entre lo que dice el papel y lo que ha ocurrido en los hechos, ¿qué aplicamos? Los hechos. ¿Dónde dice eso? En el principio de primacía de la realidad por el cual se aplica los hechos frente a la forma. Se privilegia los hechos frente a la forma cuando hay discrepancia entre ambos. ¿Qué hará el juez? Aplicará el principio. No puede decir el juez en materia laboral, no, aquí hay carta de renuncia, yo aplico la renuncia. ¿Y los principios, señor juez? ¿Qué ha pasado con los principios? Usted no está viendo el principio. Está bien que eso diga en materia civil, papelitos cantan en materia civil. En materia laboral, los hechos sobre las formas. Entonces, fíjense, esto es un criterio orientador para el juez o para el intérprete. Me van a disculpar un segundo, van a instalar gas. Esperen un segundo.
Bien, espero no haya bullita, ¿no? Entonces, fíjense, la función que cumplen los principios opera como criterio orientador del juez o de quien va a interpretar el principio. En las sentencias, espero que veamos alguna, dice el juez, la presente sentencia se dicta en base a la jurisdicción que tiene, la autoridad que tengo emergente de las normas, me he basado en las normas y he aplicado los principios. El juez dice, he aplicado los principios para resolver este caso. Siempre se da esa situación. Entonces, fíjense ustedes, tiene 3 funciones los principios. Le informa, le orienta al que va a hacer la norma, tiene que saber, el que hace una norma laboral, tiene que saber, pues, derecho laboral, tiene que saber sus principios. Lo mismo el que va a hacer una norma penal, ¿no ve? Tiene que saber. Si nosotros los laboralistas haríamos una norma penal, pena de muerte a todo, ¿no? Los penalistas dicen, no, la pena de muerte ha sido abolida, hay muchas razones para abolir la pena de muerte, no puede haber por esto, por esto, por esto, por esto, y bueno, respetamos. Entonces, en los principios, el juez laboral o el estudiante o el legislador tiene que inspirarse. Va a suplir a la norma, porque es más que una norma, cuando hay algún vacío. ¿Sí? Y va a operar como un criterio orientador al que aplica la norma. ¿Sí? Bien. Ya hemos visto la función. Ahora, la forma. ¿Cómo viene el principio? ¿Tiene que estar en la ley el principio? ¿Solo en la Constitución? ¿En la ley más? ¿O en el decreto? Y aquí les traduzco lo que dice el profesor Pla. Una de sus características debiera ser el amorfismo. ¿Qué dice Pla? Amorfismo. El profesor Pla. Maestro Pla. No tienen que tener forma. Los principios no deberían estar encasillados en una norma. No deberían estar enunciados textualmente. Sí, pueden inspirar normas. Sí, recogen. Están recogidos en una norma. Una norma expresa los principios. ¿Ya? Entonces, no es necesario que estén señalados. Fíjense ustedes, él plantea así. Por ejemplo, ley de restitución de derechos laborales. No habla de, ahí no dice ley del principio tantos, ¿no? ¿Qué ha inspirado? Al principio de continuidad, al principio protector, al principio de irrenunciabilidad. Sobre todo, 3 principios has recogido esta norma, pero no ha enunciado principios. ¿Sí? Entonces vean ustedes esa situación. Pla dice, no deberían estar enunciados en una norma. Muchos dicen además que le quita fecundidad si lo enuncian. Encasillar en una norma al principio le quita fecundidad. Les pongo un ejemplo de cómo le quita fecundidad. A ver, ¿quién me lee el artículo 4 de la Ley General del Trabajo? Artículo 4. ¿Quién? ¿Podría, doctor? Adelante, compañera Lisette.
Artículo 4. Los derechos de esta ley reconoce a los trabajadores que esta ley reconoce a los trabajadores son irrenunciables y será nula cualquier convención en contrario. Gracias. Los derechos que esta ley reconoce a los trabajadores son irrenunciables y será nula cualquier convención en contrario que esta ley. ¿Cuál es la ley? La Ley General del Trabajo. Muy bien. Está señalado, está encasillado en una norma el principio de irrenunciabilidad. Y alguna vez yo hice el ejercicio y digo lo siguiente. El tema del pago de, el aguinaldo, el doble, sí. ¿Está en la Ley General del Trabajo? No. No está en la Ley General. Búsquemelo. Está en otra ley. Y aquí dice que el principio de irrenunciabilidad, los derechos que esta ley, pero lo que usted pide está en otra ley, no en esta ley. Por lo tanto, no me puede pedir la irrenunciabilidad de ese derecho porque no está en la ley, está en otra ley. Qué grave, ¿no? Entonces dicen, sí, está terrible esto. Tienes razón. Claro, el principio está encasillado en una norma y le ha quitado fecundidad, aplicabilidad, porque les reduce la irrenunciabilidad a esta ley, cuando debería ser a cualquier ley, decretos, reglamentos, resolución en materia laboral, a cualquiera. Pero como es principio y está por encima de la norma, no se aplica, pues, en el sentido textual del artículo 4. No se aplica. Se aplica, se entiende que porque es principio, la irrenunciabilidad es para esta ley, para la otra ley laboral, para el decreto, para el convenio, para todo. ¿Se dan cuenta? Es para todo. Es más, la actual Constitución Política del Estado dice lo siguiente, artículo 48. En el artículo 48 se señala los derechos y beneficios reconocidos en favor de las trabajadoras y los trabajadores no pueden renunciarse y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos. Ya no está diciendo los derechos que la Ley General del Trabajo, que la LGT, no. Los derechos, y no solo dice derechos, y beneficios. Pueden haber situaciones que sean beneficiosas y no estén como un derecho. Los derechos y beneficios reconocidos en favor de los trabajadores no pueden renunciarse. Aquí está bien, en la actual Constitución. Pero en el artículo 4 dice los derechos que esta ley. Por eso yo daría razón al profesor Pla de esa justeza que nos dice de que no pueden encasillarse en una norma. Hasta ahí está muy bien. Pero en Bolivia, en nuestra realidad es muy diferente. Ese es el problema. En nuestra realidad es distinto. ¿Por qué? Porque este país de los chuis, si no vemos, no cumplimos. Entonces, los principios, conforme a la ponencia que han leído la mayoría, tendencia desde afirmar la vigencia de los principios del derecho del trabajo, ha sido puesto en un decreto.
En Bolivia están en un decreto, aparte de la Constitución, después. En el decreto 28.699. En este decreto del 1 de mayo de 2006, que es la norma más importante de la gestión de Morales, 1 de mayo de 2006, dice: objeto, el presente decreto supremo tiene por objeto establecer una disposición reglamentaria, establecer la concordancia del artículo 13 de la ley 1182, derogar el artículo 55. Y en el artículo 4 dice principios del derecho laboral. Se ratifica la vigencia plena de los principios del derecho laboral. En un decreto lo hemos puesto. Era pues muy necesario en ese momento. Estábamos viviendo libre contratación, libre despido, 26 años. No dice se crea, se establece, se ratifica, porque los principios siempre han habido. Y dice el principio protector, el principio de continuidad, el principio intervencionista, el principio de primacía de la realidad. 1, 2, 3, 4, 5, pero hay más. Bueno, no están, pero igual se aplican. La razonabilidad, la buena fe, entre otros. Entonces, está en un decreto. En este país era necesario hacer eso. No había otra. Colocar los principios en un decreto. Por eso ustedes tienen que tener a la mano el decreto supremo 28.699 o descargarse, ¿verdad? Para tener en su pequeño compendio que deben estar armando ya. Luego, esto es del 2006, la Constitución es del 2009 y el 2009 se establece en el artículo 48, parágrafo 2. Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad, de primacía de la relación laboral. Esto es un lapsus calamis, es primacía de la realidad, pero como a veces las normas hacen los que no saben la materia, le han puesto primacía de la relación laboral, pero nos queda claro que es primacía de la realidad. Le han puesto otra cosa. Han dicho, ¿cómo va a ser primacía de la realidad? Se han debido equivocar. ¿Qué sea primacía de la relación laboral? Los que han hecho no saben nada de derecho laboral, en esta partecita al menos. Primacía de la realidad. De continuidad y de estabilidad laboral, de no discriminación y de inversión de la prueba en favor del trabajador y de la trabajadora. Este principio último es del derecho procesal del trabajo, que también tiene sus principios. Nosotros llevamos y deberíamos llevar estos dos, derecho del trabajo y derecho procesal. Espero que las autoridades no nos corten, pues, ¿no? Cuando estamos avanzando, tienen que entregar un mes antes y nos dejan sin hablar de la otra parte. La inversión de la prueba es del derecho procesal. Y luego viene el parágrafo 3 y dice: los derechos y beneficios de los trabajadores no pueden denunciarse. Este es otro principio. Y además han aplicado, no dice como un principio, la imprescriptibilidad de los derechos. Vean lo importantes que son los principios. Ahora, al margen de esta enunciación, la normativa boliviana está inspirada pues en los principios. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer con ustedes. Que vean, a ver, tal norma, muy bien, ¿en qué principio estará inspirado? En tal. ¿Por qué? Por esto. No solo en tal, sino por qué. Porque después todos dicen, en el protector, ¿pero por qué? Porque protege. ¿Qué me ha dicho? Nada. No,
en qué, por qué. Eso es lo importante, compañeros. En qué y por qué, ¿ya? Entonces, fíjense el tema de los principios, ¿sí? Su forma. En Bolivia están señalados en el decreto 28.629 y en la Constitución Política del Estado en el artículo 48. E inspiran muchas normas. Bien. Por lo tanto, nosotros justificamos nomás un poco en contra de lo que dice el profesor Américo Pla por la realidad típica de los bolivianos, que es mejor que estén a que no estén. ¿Sí? Eso diríamos. Como conclusión en el tema de la forma. Bien, ahora vayamos a ver cuáles son esos principios. El principio protector, ¿qué significa? Es el criterio fundamental que orienta al derecho del trabajo. Es la razón de ser del derecho del trabajo. ¿Por qué? Porque esta materia, en lugar de inspirarse en la igualdad de las partes, que ya hemos hablado, ¿no? De la Constitución del 38, en vez de inspirarse en la igualdad de las partes, responde al objetivo de establecer un amparo preferente, una tutela en favor de una de las partes de la relación laboral, en favor del trabajador. Entonces, fíjense ustedes, principio protector es que nuestra materia protege al trabajador, da una tutela, un amparo preferente. Y debería ser no solo al trabajador de la relación laboral, sino a todos los trabajadores, como ya les decía, porque todos los trabajadores contribuimos para que nuestros países vayan adelante. Este principio, por lo tanto, busca proteger a una de las partes, porque hay una desigualdad económica, hay una desigualdad social. Y al proteger a una de las partes, a través de darle una tutela preferente, busca intentar alcanzar una igualdad real ante una igualdad solamente jurídica, formal. Quiere una igualdad real. Y este principio diferencia del derecho común. En el derecho común las partes son iguales. En el derecho civil las partes son iguales. En cambio, en el derecho laboral, el trabajador goza de una protección especial, preferente, para buscar más bien una igualdad real, no solo formal. El profesor Isaac Sandoval Rodríguez, maestro, decía, a los laboralistas no nos tiene que asustar decir que el derecho del trabajo es un derecho desigual. Claro que es desigual. ¿Quién ha dicho que es igual? Es que esto no es derecho civil, esto es derecho del trabajo. Es desigual porque le da, pues, un amparo preferente al trabajador. ¿Y para qué? Para que con esa tutela pueda equilibrarse, pueda buscar igualarse la desigualdad que ya existe en la sociedad capitalista, que ya existe entre trabajador y empleador, que ya existe entre el trabajador por cuenta propia y la entidad bancaria que le saca sin considerar que es un microemprendedor y al que deberíamos darle intereses más bajos, garantías en caso de situaciones de conmoción social o fuerza mayor o hechos fortuitos. Y no deberíamos tratar como un prestamista común y corriente.
Bien, entonces, esa es la situación del principio protector. Ahora, yo les pregunto, siempre su opinión, ¿ustedes creen que están en igual situación el trabajador y el empleador? No, doctor. No, No, no. doctor. No es, por ejemplo, a ver, yo quiero reclamar horas extras. ¿Quién hace el control de asistencia? ¿El trabajador o el empleador? El empleador. El empleador. El empleador, doctor. Entonces, si el juez me dice, pruebe que usted ha hecho horas extras, ¿de dónde yo saco mi control biométrico? Salvo que cada que marque el control tendría que sacar fotito, ¿no ve? Y cada que salga. ¿Y cómo hago eso con la tarjeta de asistencia o el libro que lo tiene el empleador? No ha probado, me puede decir el juez, ¿no ve? No ha probado usted que ha hecho horas extras. ¿Cómo ha demostrado que ha hecho horas extras? ¿Dónde está la prueba que ha hecho horas extras? ¿Dónde está su biométrico? ¿Dónde está su tarjeta? ¿Dónde está su libro? Y el que dice tiene que probar. No puedo, no hay horas extras. Derecho civil. Ah, no, derecho laboral. ¿Qué dice? A ver, alisten su código procesal del trabajo y vamos a las presunciones. Alguien que me lea el artículo 182 en el inciso I, Código Procesal del Trabajo. ¿Quién lo tiene? Yo, doctor, se lo podría leer. Primero me va a leer el 182 en su primera parte y luego el inciso I. Adelante. Ya, doctor. Artículo 182. Señala lo siguiente. Sin perjuicio de presunciones precedentes, las relaciones de trabajo regirán las siguientes presunciones. A. Acreditada la prestación del servicio. El I. Allí. Y. La falta de presentación del libro a que se refiere en el artículo 41 del reglamento de la Ley General del Trabajo hará presumir la existencia de horas extraordinarias trabajadas. Gracias. Está diciendo, esto se presume. Si no hay, se presume que esto pasa. Si el empleador no presenta el libro de asistencia, se presume que el trabajador ha hecho horas extras. Presunción. Entonces, ¿a quién le han trasladado la carga de la prueba? ¿Al trabajador o al empleador? Al empleador. Al empleador. Porque el trabajador podrá presentar esa prueba. No, no está en sus manos. Entonces, vean ustedes, no tratamos igual, pues. U otra presunción. En el mismo 182, la presunción que señala, a ver, no es la 182, sino el 181. La falta de balance legal del empleador que tiene la obligación de presentarlo hará presumir que ha obtenido utilidades. Para la prima de utilidades es esta presunción. Si el empleador no presenta su balance de utilidades y dice, miren, no he tenido utilidades este año, he trabajado a pérdida, no puedo dar prima de utilidades, hará presumir que el trabajador merece la prima y que el empleador sí ha tenido utilidades. Y no es que tiene que presentar un papelito diciendo, no hay utilidades, mira, aquí me lo ha hecho mi contador. No, tiene que ser el balance que ha presentado a impuestos nacionales en el formulario del IUE, formulario del impuesto a la utilidad de empresas. Entonces, la norma laboral, por esas razones, porque están en desigualdad el trabajador con el empleador, da pues una tutela preferente al trabajador. Da una tutela preferente, porque si diría que las dos partes puedan probar, no se podría.
¿Cómo probamos que el empleador ha tenido utilidades? ¿Acaso yo hago el balance? No. ¿Cómo pruebo que yo he hecho horas extras si el empleador es el que tiene el control? No. Entonces, la razón de ser del derecho del trabajo es el principio protector, porque da una tutela preferente y está justificada, no es un abuso ni mucho menos, está justificado proteger al trabajador para equilibrar la desigualdad económica que existe, la desigualdad de poder dentro de la empresa y demás. Bien. Está ligada a la razón de ser el principio protector. Este principio está en el artículo 48 de la Constitución Política del Estado. Ya hemos visto. Las normas laborales se interpretan, se aplican bajo los principios de protección. Pero también dice, el Estado protegerá el trabajo en todas sus formas. Y eso ya está en el artículo 46. No se van a olvidar. Y está en el Decreto Supremo 28.699, cuando habla del principio protector, y aunque sea un decreto artículo 4, principio protector, por el que el Estado tiene la obligación de proteger al trabajador asalariado, entendido en base a las siguientes reglas. Y aquí, fíjense, el encasillamiento distorsiona lo que dice la Constitución. A ver, ¿quién evidencia un choque con la Constitución y este artículo? El Estado tiene la obligación de proteger al trabajador asalariado. Frente al artículo 46 de la Constitución, el Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas. ¿Quién me dice cuál es la contradicción? Adelante, Doctor. Lorenzo. Ay, perdón. Doctor, llegaría a ser lo que dice, bueno, la Constitución te dice que va a defender o garantizar todo tipo de trabajo, pero en el artículo que señala simplemente dice que va a proteger el trabajo asalariado. Una contradicción entre los dos. ¿Cómo es encasillar en una norma al principio, no ve? Le quita fecundidad. No se equivoca aquí, Pla. Por eso es que hay que tener mucho cuidado al hacer las normas. Ahora, justificaríamos, es que esta norma es solo para los asalariados, ya, pero entonces, que no diga, pues tiene la obligación de proteger al trabajador, nada más. ¿No ve? Solo al trabajador, nada más. Asalariado. Vean, la Constitución dice, debemos proteger a todos, y aquí dice, el principio solo al asalariado. Vean. Con ese sentido crítico tenemos que estudiar, ¿no ve? No es para repetir, es para analizar, para comparar y para en su momento buscar salvar las deficiencias que pudieran existir. Bueno, entonces, de todas maneras, ahí se establecen los criterios para aplicar el principio protector. Las reglas, son 3 reglas. Primero hay que saber qué es el principio. Proteger al trabajador en todas sus formas. Muy bien. ¿Cuáles son esas reglas para aplicar el principio? Indubio pro operario. ¿Qué significa el indubio pro operario? Cuando una norma sea dudosa, la norma no esté cabalmente hecha, nos genere duda, nos lleve a 2 o más interpretaciones, siempre se debe preferir la interpretación que más favorezca al trabajador. Eso es, indubio pro operario, en favor del trabajador. Bien. Si una norma es dudosa, pueden haber muchas normas dudosas, especialmente en Bolivia, que no hay especialidad para hacer las normas, pueden haber. ¿Qué vamos a preferir? La interpretación que más favorezca al
trabajador en base a la regla indubio pro operario. ¿Sí? Por ejemplo, si yo digo el incremento salarial será del 5%, bueno, ¿qué es el salario? Es todo lo que gana el trabajador. El haber básico es salario. El bono de producción es salario. El recargo nocturno es salario, por decirles. Entre el 5% a todos los conceptos salariales. Pongámosle que ya, el recargo nocturno se hace sobre el básico, ya se ha afectado. El dominical se hace sobre el básico, ya se ha afectado, ya está incorporado el incremento. Pero el bono de producción no es en base al básico. Hay que aumentar al bono de producción 5%. El Ministerio de Trabajo saca una norma y dice el incremento salarial solo es al básico. Pero el decreto dice al salario, no dice al básico. Y si dice al salario, yo entiendo pues a todos los conceptos salariales. Entonces, a mi bono de producción también tienen que incrementar 5%. Pero no, pues estamos diciendo solo al básico. Ustedes, los del ministerio, con su resolución ministerial. Pero el decreto dice al salario. ¿Qué debería interpretar? ¿A todo el salario o solo al básico? ¿Qué dice el principio, la regla indubio pro operario? ¿Qué dice La norma que más favorezca al trabajador, doctor. Y en este caso, la interpretación que más favorezca, no todavía la norma, ¿no ve? La interpretación. ¿Y cuál sería esa interpretación, Lisbeth? Doctor, la interpretación que sea sobre todo el salario. A todo el salario. Y es decir, al bono de producción más. No, pero los del ministerio dicen solo al básico. Entonces le digo, ¿dónde dice que indubio pro operario, en caso de existir duda sobre la interpretación de una norma, se preferirá la interpretación que no favorezca al trabajador? ¿Dónde dice eso? Dice que favorezca. Entonces aplique pues lo que ha hecho el jefe, ¿no? Pero es que, no, eso ocurrió años y yo presenté una nota con los fabriles. Apliquen a todo. Ahora ya sacan, el salario es al básico. Ya por lo menos ya se da también, porque después no han aceptado. Pero si fuéramos consecuentes con la regla, debería ser esos años a todo el salario. Claro, en base al básico, sube. En base al básico, sube el bono de antigüedad. En base al básico, sube el dominical, el recargo nocturno, las horas extras si hubieran, pero la producción no. Entonces debería entenderse que es también al bono de producción. No lo hicieron. Para eso sirve el indubio pro operario. Para eso. Sin embargo, compañeros, se aplica para otras cosas de manera incorrecta. ¿Qué dice Lorenzo? Doctor, una pregunta respecto a esto. Si estuviera mayormente tipificado tanto en resoluciones ministeriales o en alguna norma en específico respecto a lo que acaba de señalar sobre los salarios, bueno, como usted dice, el indubio pro operario se va a beneficiar más que todo al trabajador en caso de que la norma fuera dudosa, pero si no fuera dudosa, entonces, y ya que explica que los principios no pueden ser encasillados, si la norma lo tipifica específicamente, que digamos, se le va a incrementar el 5% a cierto tipo de trabajadores, ¿cómo es que esto afecta a los principios, por así decirlo? No afecta porque esta regla se aplica solo cuando hay duda. Está muy bien la pregunta. Y ese es el complemento. Esta regla no es para cambiar el sentido de la norma. No es. No es para darle una interpretación diferente o el sentido. No se aplica cuando la norma es clara. Solo en caso de duda.
No se aplica cuando la norma es clara, solo en caso de duda. Tampoco sirve para cambiar el sentido de la norma. Es decir, uno dice, indubio pro operario, ya que sea así, pero la norma no dice. No, pero es que el indubio pro operario. Y a eso me iba. ¿No ven? Me iba al hecho de que mal utilizamos la palabra indubio pro operario. Y como es en latín, nos gusta y a todo le metemos indubio pro operario. Queremos explicarle, corresponde al trabajador, ¿en base a qué? Indubio pro operario. ¿Cuál es la duda? A ver, muéstreme la norma, dígame la duda. Es que, doctor, el indubio pro operario. El indubio pro operario dice cuando una norma es dudosa, primero tiene que haber una norma y segundo, una duda, vamos a preferir la interpretación. Usted me está diciendo, quiero que le den canastón navideño, por decirlo. Indubio pro operario. ¿Dónde, en qué norma dice canastón navideño? Es que el indubio pro operario, doctor. Entonces, a todo indubio pro operario. ¿Qué muestra cuando uno habla cada rato del indubio pro operario? Que no sabe derecho del trabajo y que no sabe qué significa el indubio pro operario y que utiliza un latinajo para hacerse el que supiera ante el otro que sabe menos que él. Pero los dos no saben. No, tienen que precisar el indubio pro operario cuando es correcto. Cuando a mí me dicen indubio pro operario, yo les digo ubi societas ibi jus, inveterata constituto, opine juris seu necessitatis. ¿Y qué quiere decir? Igual que vos, no sé, pues. Si vos me hablas en latín, yo te hablo en latín. Indubio pro operario, ubi societas ibi jus. ¿Qué es eso? No sé, no sabes, listo. No, no es para hacerse el capo, el indubio pro operario. Es para establecer. Un inspector un día, no pude discutir mucho con él porque era con capacidades diferentes. Usted creerá que el indubio pro operario solo es para una norma. El indubio pro operario es para muchas cosas. No es un problema de que él crea o yo crea. No. No es un tema que él se invente, ¿no? Métale nomás. No es un tema así. Yo no he inventado el principio. Está en texto por los capos, por los que han generado esta teoría que se aplica en derecho laboral. Eso no es mi querer, no es mi gustito, no es para lo que yo le pueda meter. Ahora, si justificamos, bueno, podemos cambiar el paradigma, pero si no, no le podemos decir ante nuestra incapacidad, es para esto más. No, no, ante nuestra ignorancia es para esto más. No, tiene que ser a lo correcto. Y estamos en la academia, tenemos la obligación. Por eso es que hay otras reglas. Por ahí esa regla no se aplica. Vayamos a la otra regla que por ahí se aplica a la situación concreta, derecho concreto. Entonces, repito, indubio pro operario es cuando una norma hay, es dudosa, y esa duda nos genera dos o más interpretaciones, preferiremos la interpretación que más favorezca al trabajador. Bien. Eso está en el decreto 28.699, indubio pro operario. En caso de existir dudas sobre la interpretación de una norma, se debe preferir aquella interpretación más favorable al trabajador. Yo tenía esto en mis apuntes. Una vez se me han perdido y ha aparecido en esta norma, pero esos apuntes yo los he tomado de Plas Rodríguez. Por lo tanto, lo que han repetido es Plas Rodríguez. No estamos mintiendo. Plas Rodríguez. Regla de la norma más favorable. Esta es la que no han copiado en el decreto. No está la regla de la norma más favorable. ¿Qué dice esta regla? Cuando sobre la situación hay dos o más normas sobre el mismo caso, siempre se aplica la norma que más favorezca, sin importar su jerarquía. Regla de la norma más favorable. Cuando sobre una situación concreta hubieran dos o más normas,
siempre vamos a aplicar la norma que más favorezca. Para que aquí se aplique la regla, que tienen que haber dos normas o más sobre el mismo caso y vamos a aplicar la que más favorezca. Entonces, esto es diferente del indubio. En el indubio, una sola. En la regla de la norma más favorable, dos o más normas, pero sobre el mismo caso. La Ley General del Trabajo establece el descanso del pre y posparto de 30 días antes y 30 días después. El Código de Seguridad Social dice 45 días antes y 45 días después. ¿Cuál aplicamos? ¿La ley o el Código de Seguridad Social? La El ley código general. de seguridad social. Seguridad social, doctor. ¿Por qué? Porque es más favorable. Favorable. Más favorable a la trabajadora. Esa es la regla de la norma más favorable. Cuando sobre un mismo caso hay dos o más normas, siempre se aplica la norma que más favorezca al trabajador. En este caso, ley y código tienen el mismo rango, pero aquí hay un tema más importante que deben aprender. ¿Cuál es? Sin importar la jerarquía. ¿Se rompe el 410 de la Constitución? Sí, porque los principios están por encima. Y yo les tengo que demostrar por qué. Porque si yo les digo se rompe, ustedes me van a decir, a ver, muéstreme dónde se ha roto pues la jerarquía de la Constitución. ¿Quién me lee el artículo 13 de la Ley General del Trabajo? ¿Podría, doctor? Adelante, Lisbeth. Lisette, doctor. Lisette. Está bien, doctor. Artículo 13. Ley de 8 de diciembre de 1942. Artículo 1. Mientras el Congreso Nacional estudia el Código de Trabajo, se eleva a categoría de ley el Decreto Supremo del 24 de mayo de 1939, con las siguientes modificaciones. El artículo 13 de la ley dirá: cuando fuere retirado el empleado u obrero por causa ajena a su voluntad, el patrono estará obligado, independientemente del desahucio, a indemnizarle por tiempo de servicios, con la suma equivalente a un mes de sueldo o salario por cada año de trabajo continuo. Y si los servicios no alcanzaren a un año, en forma proporcional a los meses trabajados, descontando los 3 primeros meses que se reputen de prueba, excepto en los contratos de trabajo por tiempo determinado, que no sufrirá ningún descuento de tiempo. Si el trabajador tuviera más de 8 años de servicios, percibirá la indicada indemnización, aunque se retire voluntariamente. Ley de 21 de diciembre de 1948, modificado a 5 años por el Decreto Supremo 11.478, por ver notas. Plazo de pago de beneficios Ahí sociales. está bien, ahí está, hasta ahí está bien. Muy bien, gracias, compañera Lisette. La parte que nos interesa es la que voy a volver a resaltar. Cuando fuere retirado el empleado u obrero por causa ajena a su voluntad, el patrono estará obligado, independientemente del desahucio, a indemnizarle. ¿Qué está diciendo acá? Cuando un trabajador sea retirado por una causal que no es su responsabilidad del trabajador, el patrono tiene que darle desahucio, 3 sueldos. Eso dice la ley. Artículo 13. En otras palabras, si yo despido a un trabajador por una causa que no es responsabilidad del trabajador, ¿qué tengo que pagarle? Desahucio. ¿Y qué es el desahucio? 3 sueldos. Eso traducido en los hechos se llama despido libre, con la única condición de pagarle desahucio. Se llama despido injustificado. ¿Por qué? Porque está diciendo, cuando el trabajador sea retirado por una causa que no es su voluntad, es decir, despido libre, despido injustificado, solo hay que pagarle desahucio.
nada más. La ley permite el despido intempestivo, el despido injustificado, con un solo requisito: pagar 3 meses de desahucio. La ley dice eso. Y está vigente esta ley. Entonces, si yo tengo acá un trabajador, por decir, es un procurador, y le digo hoy día, ¿sabes qué? Te vas. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la causa? Yo no quiero. ¿Cuál es la justificación? Ninguna. Artículo 13 de la ley. Cuando el trabajador sea despedido por una causa que no es de tu voluntad y me has dicho que no es tu voluntad, tengo que pagarte desahucio. Te voy a pagar tu indemnización más. Ya. Fuera. 3 sueldos. Váyase. ¿Pero qué he hecho? No me interesa. Nada no has hecho. Fuera. Listo. Despido intempestivo, despido libre, despido injustificado. Eso dice la ley. ¿Nos quedó claro? ¿Alguien duda de que no diga eso la ley? Dice pues eso. ¿Qué dice ahora el decreto? 28.699, que deroga el artículo 55 del 21060 que decía libre contratación y libre despido. Concordante con el artículo 13, porque el artículo 55 del 21060 dice libre contratación y libre despido conforme a las normas del derecho laboral, conforme a las leyes laborales. ¿Y qué dice la ley laboral? Sí, libre despido, pero pagándote desahucio. 3 sueldos. Eso dice la ley. 3 sueldos. El artículo del Decreto Supremo 28.699 dice, artículo 10, cuando el trabajador sea despedido por causas no contempladas en el artículo 16 de la ley, podrá optar por el pago de sus beneficios o por su reincorporación. Otra cosa. Yo te estoy votando por el 13 y aquí dice, cuando el trabajador sea despedido por causas que no están en el 16, que son despidos justificados, puede optar o por sus beneficios, por el desahucio, o por su reincorporación. Cuando el trabajador opte por su reincorporación, puede acudir al Ministerio de Trabajo y una vez probado el despido injustificado, se dispondrá la inmediata reincorporación al mismo puesto que ocupaba al momento del despido, más el pago de salarios devengados y más derechos sociales actualizados a la fecha de pago. ¿Qué está diciendo este decreto? Que no se aplica si el trabajador no quiere el 13, porque el 13 dice puedes y es ley, pero el decreto dice si el trabajador prueba que el despido es injustificado, es decir, contra su voluntad, puede demandar la reincorporación y el pago de salarios. Entonces la ley dice libre despido y el decreto dice no, solo despido justificado. Libre no, si es injustificado, reincorporación. ¿Cuál aplicamos? ¿La ley o el decreto? El decreto. El decreto. El decreto. ¿Por El qué? decreto. ¿Por qué? Porque protege al trabajador. Y entonces se rompe la jerarquía jurídica del 410. Cierto. Sí, Se rompe. Porque el 410 de nuestra Consti, ustedes así dicen, ¿no? La Consti, dice que las normas, primacía y reforma de la Constitución se aplicarán, la Constitución, los tratados internacionales, las leyes, los decretos, reglamentos y demás. Pero acá no, se aplica el decreto por encima de la ley. El artículo 10 del decreto 28.699 en concreto, por encima del artículo 13 de la ley. ¿Por qué? Porque es la norma más favorable.
y no importa su jerarquía, y porque los principios están por encima de las normas. Demostrado. Probado. ¿Cuántos casos se han aplicado así? Miles, miles de casos. Entonces, compañeros, veamos esa situación. Esto es derecho del trabajo. Conocer esto y probando. Yo tengo casos en los que han sido despedidos trabajadores y que están pendientes de su reincorporación. Últimamente tengo, uno en Tarija de 2 compañeros y una acá, que ya están liquidando los beneficios sociales y ha vuelto de Sucre, y en Sucre han confirmado que se aplica cuando hay diferencia entre 2 normas, la más favorable al trabajador. Ahora, eso no está en el decreto. Si ustedes analizan, se salta de la indubio properario a la condición más beneficiosa. No pone el decreto la norma más favorable. ¿Por qué no han puesto los masistas eso? Porque no entienden derecho laboral. Porque les ha dado miedo. Como yo siempre digo, porque eso que nos regalamos en Pascua no había. Pero se aplica, sí, aunque no hayan puesto. ¿Por qué? Porque son principios. Y los principios son enunciados básicos más generales que una norma, porque inspira la norma, la suple la norma, está por encima de la norma. ¿Y quién nos ha enseñado eso? Américo Pla Rodríguez. Uno de los que ha contribuido junto con otros de hace muchos años a establecer estos principios. Pues. Eso es derecho del trabajo. Y no solo es el único ejemplo. Por decirles, si yo tengo en un convenio mi bono de peluquería en mi empresa, ya voy a ir al peluquero, ¿no? Ya está grande, está en melenudo, mi bono de peluquería, y luego dice un decreto, los únicos bonos que se reconoce son el bono de antigüedad, el bono de producción, el aguinaldo y hasta 2 primas y el bono de frontera, no habrá otros bonos, y yo tengo en mi convenio el bono de peluquería, ¿cuál aplico? ¿El convenio o el decreto? El convenio. ¿Por qué? Porque es más favorable. Es más favorable al trabajador. Y jerárquicamente está por debajo del decreto, ¿sí o no? Sí, doctor. Sí. Sí, doctor. Pero lo aplicamos. No me dirán, pues, aplicamos el convenio porque no hay que andar melenudo, ¿no? No. Aplicamos el convenio porque es la norma más favorable. Así es. ¿Verdad, compañeros? ¿Nos queda claro? Esto tenemos que entender. Por eso, los que tienen enganchado su celular y no están atendiendo, no van a captar. Pues. Y lo que yo les pido es en el examen que expliquen el por qué. Ese captar, para que puedan ejercer. El derecho se aprende estudiando, que no quiere decir solo repitiendo, y se ejerce pensando. Y nosotros hemos puesto más que eso. El derecho se aprende estudiando e investigando. Y se ejerce pensando, practicando. Y actualizándose. Es, para nosotros en materia laboral al menos, es vital, importante. Entonces, la regla de la norma más favorable no está en el decreto. Y en la Constitución está solo principio protector, pero se aplica. ¿Por qué? Porque es principio. Eso tenemos que saber. Finalmente, la regla de la condición más beneficiosa. ¿Qué significa? La condición más beneficiosa significa que no hay norma, porque en el uno había una norma, ¿sí? Una norma. Dudosa. En el otro, 2 o más normas. Aquí, regla de la condición más beneficiosa, no hay norma.
hay una situación reconocida y esa situación se va a consolidar frente a cualquier norma que se pretenda aplicar. Supone aquí la existencia de una situación reconocida que debe ser respetada en la medida en que sea más favorable al trabajador frente a la norma que se pretenda aplicar. Aquí no hay norma. Aquí es lo que llamaba un trabajador muy inteligente, dirigente fabril en sus épocas, un luchador social de primera, Jorge Vincenti Castillo. El compañero Jorge Vincenti decía la teoría de los derechos adquiridos. Esto es la teoría de los derechos adquiridos. ¿Qué significa? Que se adquiere el derecho no por una norma dudosa, no por dos normas, ni una sola, sino se adquiere el derecho por una situación que ya ha habido, por una situación que ya existió. Por ejemplo, en la empresa se establece que se va a dar un presente navideño a los hijos, un juguete, la empresa. ¿Y en qué norma dice eso? En ninguna norma. No habíamos suscrito tampoco convenio, porque el convenio es norma, ya hemos dicho, ¿no ves? Fuente del derecho. Estos son usos y costumbres. Condición más beneficiosa. Entonces nos han dado ya hace 5 años y este año nos dice, hay crisis, no les voy a dar. Nos tiene que dar. ¿Dónde dice? ¿En qué norma ustedes se respaldan? Ah, en el decreto 28.699, en la regla de la condición más beneficiosa. ¿Qué dice? En caso de existir una situación concreta anteriormente reconocida como dar un juguete a sus niños cada Navidad, esta debe ser respetada en la medida en que sea más favorable al trabajador ante la nueva norma que se ha de aplicar. Por lo tanto, aquí hay una condición más beneficiosa anteriormente reconocida y se debe cumplir. Aquí no hay norma, hay una situación. Ahora hay que volver la norma mejor. Entonces, por la regla de la condición más beneficiosa, podemos lograr derechos. ¿Bajo qué amparo? Bajo el amparo del principio protector. ¿Nos quedó claro, compañeros? Entonces, esas son las reglas del principio más importante del derecho del trabajo. Fíjense ustedes. Por eso es importante conocer los principios. Solo vamos por uno. Pues el lunes vamos a ir por los otros. Entiendo que el jueves vamos a dar el examen ya. Vayan estudiando. Hoy les voy a pasar la segunda lectura. Angie y luego Lorenzo. Sí, doctor, tenía 2 preguntas y tiene que ver con el principio protector. La primera pregunta es como este principio es la razón del derecho del trabajo. En el fondo, ¿no serían todas las normas laborales en base a este principio protector? Porque usted nos había dicho que en base a cada norma vamos a identificar un principio diferente, pero en el fondo no todas estarían en base a este principio, doctor. Está muy bien. Tienen como una guía el principio. O sea, las normas laborales siempre deben buscar la protección y no la desprotección. Pero los otros principios se complementan porque el principio protector no puede, digamos, ser aplicado así muy genérico para todo, porque puede generar una distorsión. Todo puede ser proteger, todo. Entonces, los otros principios dicen ya, en base al principio protector, como te estoy protegiendo, no puedes denunciar tu derecho. ¿A eso a qué se aplica? Ya, de manera más puntual al hecho de que, por ejemplo, tú has trabajado, te han despedido y te dicen, has trabajado 4 años, te voy a pagar 4 sueldos y mi desahucio, no tenemos plata. Como no tenemos plata en la empresa,
Mira, si quieres, te pago 4 sueldos, 4 años. Desahucio no te puedo dar. ¿Pero por qué? Porque no hay plata. Si quieres, haz juicio, pero no te pago ni uno. En juicio, cuando termine dentro de 5 años, te voy a pagar, si el juez dice. Y ahora, entonces, acepta nomás que en este finiquito te estoy pagando todo. Pero usted me ha dado una carta de despido. Sí, pero ahora vos pon acá que yo voluntariamente establezco que me va a pagar mis 4 sueldos y que no voy a reclamar el pago del desahucio y que si reclamara a futuro, entonces en ese caso este documento podrá ser presentado como un documento de transacción y como forma definitiva de pago, porque yo estoy aceptando que no voy a reclamar el desahucio. ¿Cómo reclamamos con la protección? Muy difícil. Reclamamos con la protección porque es genérica la protección también, pero específicamente con la irrenunciabilidad. ¿Qué dice? Los derechos reconocidos en favor del trabajador son irrenunciables y nulas las convenciones en contrario. Tú has hecho una convención en el ejemplo. ¿Eso es nulo? ¿En base al protector? No, en base al principio de irrenunciabilidad. Ese papel donde dices no voy a cobrar mi desahucio, ¿sería nulo o no? ¿Qué dirá Angie? Sería nulo, doctor, porque En no base a puede que los renunciar. derechos son irrenunciables. Entonces tú presentas ese papel al juicio. Mire, aquí dice que no voy a reclamar el desahucio, pero aquí yo tengo mi despido injustificado. Por lo tanto, ese convenio es nulo por el principio de irrenunciabilidad. Ahora, ¿te está protegiendo? Sí, pero tenemos principios que van a ser mejor aplicables al derecho. Lo mismo la continuidad, la primacía de la realidad. En realidad, en la línea de la protección te van a ayudar en su conjunto, como hemos dicho, a configurar lo que es el derecho del trabajo. Esperemos ver los otros para que te des cuenta con mayor cabalidad cuán importantes son también los otros principios. ¿Está bien? Sí, doctor, y una pregunta más. No sé si podría. Claro. Doctor, tiene que ver con el artículo 123 de la Constitución, de que la ley solo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y de los trabajadores. Y yo quería preguntarle esto de la irretroactividad, ¿en qué parte entra en la favorabilidad para los trabajadores, ya que estamos viendo ese tema? En el principio de irrenunciabilidad, que ya vamos a ver, que es el siguiente punto. ¿Por qué? La irrenunciabilidad tiene situaciones afines. La imprescriptibilidad, por ejemplo, es una situación. La retroactividad y la irrenunciabilidad. Y otras situaciones afines al principio, como ser que no hay la transacción, la conciliación y el desistimiento no causan estado y tampoco causa estado, no hay la perención de la instancia. Todo eso está referido a la irrenunciabilidad en general. Entonces, en materia laboral, no solo que son irrenunciables, sino son imprescriptibles y es retroactivo cuando la norma establece y favorece al trabajador. Cuando la norma establece y favorece al trabajador. ¿Sí? Está bien, doctor, muchas gracias. ¿Ya? Por ejemplo, un ejemplito. El 1 de mayo se dicta incremento salarial. ¿Y qué dice? Retroactivo al 1 de enero. Desde el 1 de enero es el incremento, pero se da el 1 de mayo, retroactivo, porque la norma lo ha establecido. No es automática la retroactividad, tiene que decir, es retroactiva y tiene que favorecer al trabajador. Bien. Ahora sí, después de Angie, Daniela. Adelante, Daniela Kimberley. Buen día, doctor. Y luego Lorenzo. Bueno, mi pregunta iba a ir igual con el principio protector, ya que mencionaba sobre la carga de la prueba y su presunción, y quería saber si esta presunción era de jure o juris tantum. Hay
Jure ad jure es de derecho y juris tantum es salvo prueba en contrario. Hay en las presunciones del Código Procesal del Trabajo, que están previstas en el artículo que hemos señalado, unas que son juris tantum y otras jure ad jure. A ver, dice la presunción legal, jure ad jure, sería no admite prueba en contrario, forma plena prueba y exime de toda otra. Y la presunción judicial admite prueba en contrario. Muy bien. Ahí vamos viendo. Primera presunción. La omisión del reconocimiento médico preocupacional hará presumir la existencia del riesgo antes de la contratación del trabajador, salvo prueba en contrario. Ah, ese es juris tantum. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno entra a trabajar, tienen que hacerle un estudio médico preocupacional antes de la ocupación. Si no le han hecho y luego el trabajador, digamos que es un fabril, y luego de 6 meses dice, estoy con hernia de disco y me tienen que dar baja, y el empleador le dice, esto te has debido hacer antes. No, 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 no. Esto me he hecho acá. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha hecho antes o se ha hecho en el trabajo? Claro, no me ha hecho examen médico preocupacional. Se supone que si no me ha hecho, yo me he hecho pues aquí. Porque si me hubiera hecho, hubiéramos sabido que yo estaba mal de mi columna. Ya. ¿Y qué pasa si revisa su historia médica y en una historia médica él ya había tenido hernia de disco? Ah, salvo prueba en contrario. Fíjese usted cómo evaluamos. Ahora, la falta de balance legal y es jure et jure. Dice, si no presentes balance, aunque hayas tenido pérdida, pagas prima de utilidades. ¿Esa qué sería? Presunción legal. Las que dicen salvo prueba en contrario son juris tantum. Entonces hay las dos. ¿Nos quedó claro ahora sí, compañera Daniela? Sí, doctor, muchas gracias. No, pues porque Lorenzo, adelante. Bueno, doctor, respecto a las dos preguntas que hicieron las compañeras, primero el de la retroactividad, no se aplicaría primeramente la regla de la condición más beneficiosa, ya que es una norma que, bueno, si ha sido derogada o abrogada, puede beneficiar más al trabajador. Entonces, aplicaría esta regla en base al principio de retroactividad. Y lo segundo, en materia de seguros, tengo entendido que, digamos, siempre van a buscar la liberación de la obligación del siniestro, los de la compañía de aseguradora. Entonces, no se aplicaría como que, digamos, van a tratar de liberarse, no importa, digamos, si el siniestro, bueno, tuviera base, siempre van a sustentarse, ¿no? ¿Cómo sería esto de materia de seguros conjunto de lo laboral? A ver, en seguros no aplica nada porque esto no es un tema de seguro privado, es un seguro social, seguridad social. Entonces hay otra clase de seguros. Es el seguro de salud a corto y a largo plazo. Parte de la seguridad social, no de la compañía aseguradora. Y por lo tanto ahí tiene que irse bajo la teoría del riesgo y no la teoría de la culpa. ¿Qué significa? Que por el hecho de estar trabajando se asume que el empleador es responsable y al pagar el empleador sus aportes a la seguridad social, el seguro cubre. La teoría de la culpa, ¿qué busca? Indagar de quién ha sido la culpa. Si digamos, sería teoría de la culpa, tú estabas caminando y te has caído. Si es teoría de la culpa, ¿por qué no has tenido cuidados en caminar? Si decía, no pase por aquí, y tú has pasado por aquí, te has lastimado, culpa de vos, nadie te cubre nada. No, eso no se aplica en materia laboral, teoría de la culpa. Teoría del riesgo, el hecho de entrar a una fuente de trabajo ya asume el riesgo y por eso se le da la opción al empleador, la opción de que pague el seguro, la obligación más que la opción, y con eso se libera de la cobertura de eso. Primer aspecto. Segundo aspecto, la condición más beneficiosa frente a la retroactividad. No tienen nada que ver ambos aspectos. La condición más beneficiosa es cuando no hay norma. El tema de la retroactividad es cuando la norma establece un derecho.
Por ejemplo, estamos diciendo, es retroactiva, ¿sí? Es retroactiva desde para el mes de enero, febrero, marzo y abril el incremento salarial, pero la norma dice, ahí no hay ninguna condición más beneficiosa que se cruce o se relacione. Otra forma es retroactiva, yo redacté un decreto supremo. Las personas que trabajaban como familias cautivas o empatronadas, es decir, los guaraníes que trabajaban y aún trabajan para los patrones y no les llaman trabajadores, sino como una especie de sirvientes, se los ha incorporado a la Ley General del Trabajo. Yo hice esa norma hace bastantes años, antes del MAS. Bien. La norma exige para lo venidero. Entonces, el 2004 los hemos incorporado a la Ley General del Trabajo. Muy bien, pago de beneficios sociales a partir del 2004. No. Retroactiva. A la fecha en la que hayan ingresado. Si ese señor ha ingresado el 98 o el 2000 o el 95, recibe beneficios porque hemos dicho es retroactiva. Vas a retroceder la norma. No vas a regir para lo venidero. Y eso que no había el 123, el 123. No tiene eso nada que ver con condición más beneficiosa. La condición más beneficiosa es una situación que se ha ido dando. En el caso del retroactivo, cada año se da, entonces no se ha ido dando. En el caso de estos trabajadores, no es que se ha ido dando, más bien no se daba. Lo que estamos diciendo es retroactiva porque no se daba. Entonces, no se relaciona condición más beneficiosa con retroactividad. ¿Sí? ¿Está bien, Lorenzo? Sí, doctor, me había confundido de la regla, perdón, era la norma más favorable, pero sí le entendí, gracias. Ya, tampoco habría norma más favorable, ¿no? Porque tienen que haber dos sobre el mismo tema. Ya. ¿Alguna otra duda, compañeros? Bien, al no haber más dudas, quedamos ahí y nos vemos el día lunes. El día lunes nos vemos y pues ya estamos, ¿sí? Compañero Neftalí Eric, adelante. Doctor, hay un circular, no sé si lo vio, en cuanto al receso, al receso académico, doctor. No sé si nos podría aclarar un poquito. Está muy bien. He visto recién el receso, ¿no? Lo que yo entendí es lo siguiente, que nosotros para nivelarnos no tendríamos que hacer caso al receso, pero a ver, deme cuántos son los días del receso, desde qué fecha hasta qué fecha en la circular, compañero. Desde este Doctor, lunes 19 al... Desde el 19 al... 13, Adelante. 16 de enero, doctor. Hasta el 16 de enero. Ya. Lo único que tenemos que hacer es preguntar a las autoridades si nosotros vamos a aceptar, nosotros también vamos a hacer goce de ese receso y después retomamos el 16 de enero y terminamos el 31, ¿no ve? Desde el 16, que sería el último día hoy, ¿no ve? Voy a preguntar y les voy a informar por el Moodle. Lo que inicialmente el director de carrera decía es que esta es la gran oportunidad para nivelarnos y no empezar las clases en marzo, en abril empezábamos. Y los semestrales ya se vuelven trimestrales, bimestrales, es que no íbamos a parar nosotros. Y yo decía, aquí hay un efecto laboral. A nosotros nos quitan nuestra vacación por el receso obligatorio. Pero como no vamos a entrar en receso, dennos una nota específica a cada trabajador a tiempo completo, como yo soy y algunos docentes, y diciéndonos de que nosotros no nos van a aplicar para descontar nuestra vacación. Yo lo he visto desde mi punto de vista laboral, porque estaba dispuesto a pagar el 19, 20, 21, 22, 23. Más bien les había ofrecido a ustedes que el viernes ya no pasemos porque el jueves íbamos a dar examen y nos veíamos el martes 27 y lo mismo hacíamos en enero. Pero hay esto, pero no sé si es para el curso de verano. Les voy a comunicar. De todas maneras, nosotros nos vamos a basar en lo que digan las autoridades, ¿sí?
muy respetuoso de eso, muchas veces cuestiono y demás, pero pues sí, este receso nos genera 16, 26 días, casi un mes, tendría que terminar igual en febrero, pero voy a preguntar, si fuera así, tengan la certeza de que vamos a descansar todos. Si nos dice menos verano, no vamos a descansar, ¿ya? Espérenme un segundito. Hola. ¿Quién habla? ¿Qué? Ya, René Casas, llámame en 5 minutos o yo te voy a llamar, patrón. Estoy terminando mi clase, ¿ya? Ya, gracias, René. Un saludo. No tengo registrados los teléfonos, pero los compañeros ya son capos. Por mi voz me reconoceréis. Bueno, entonces vamos a hacer eso. Natalio, ¿qué dice? Hola, doctor. Buenos días. Creo que en el tema de la universidad, a partir de lo que es la carrera, la facultad misma, hay una mala planificación. Realmente muy lamentable, particularmente entendiendo una carrera de leyes, de derecho, esta gestión ha sido personalmente le digo que es una mala planificación, se ha acelerado exámenes aquí por